Y Fátima Hernández, de aquí de Zapopan, te felicita por el programa porque le parece muy interesante. Saludos, Fátima. Saludos. Bueno, pues continuamos. Estamos viendo los aspectos que no están en su camino de espiritualidad. Fíjate, dos cosas que me llaman la atención aquí. Primero, el mensaje de Teresita, y que lo menciona, fíjate, nombra Juan Pablo II a Teresa del Niño Jesús como doctora de la Iglesia en el marco de la Jornada de la Juventud que se llevó a cabo en 1997 en París. Va a París y ahí anuncia que Teresita iba a ser nombrada doctora de la Iglesia. Dice, ¿cómo una doctora tan joven? Murió de tuberculosis a los 24 años. Este es un modelo, comenta Juan Pablo II en esa ocasión, y en un pequeño documentito que se llama Divini Amoris Scientia, la ciencia del amor de Dios o del amor divino. Comenta ahí Juan Pablo II de que a pesar de su corta juventud y de que no tenga los grandes tratados más que este pequeño librito del que hemos hablado hoy, que se llamó Historia de un alma, o así le tituló Teresa del Niño Jesús, muestra cómo los jóvenes pueden tomar el camino de Jesús y es un camino pleno de satisfacción y de plena realización. Comentamos hace un momento, la vida religiosa, la vida del claustro, no es un apartarse del mundo, no es una huida del mundo, no es un decir, se queda ahí el mundo con todas sus vanidad de vanidades, se queda todo el mundo y yo me recluyo a vivir feliz, ni es tampoco, yo ya no quiero estar en el mundo porque es muy malo y voy a tratar de ser bueno, o me voy a meter a aburrirme a un convento, como pudiera pensar mucho los jóvenes de hoy en día. Y no, el mensaje de Teresa es muy padre y lo menciona Juan Pablo II. Se puede ser joven, se puede perfectamente ser plenamente cristiano y se puede ser plenamente feliz en este seguimiento a Jesús. Este es el gran mensaje de Teresita y es el gran mensaje que nos señala Juan Pablo II. Se es feliz siguiendo a Jesús y se es plenamente realizado. Y un camino, para quienes sientan ese llamado, es el de la vida religiosa. Teresa fue inmensamente feliz adentro del Carmelo. Fue inmensamente feliz como no pudo quizás, si no hubiera entrado, no hubiera sido tan feliz. Ahí tenemos imágenes de la película de la vida de Teresa dentro del Carmelo. Y fíjate, Gabo, a lo mejor parece una cosa muy pequeña, muy cotidiana hablar de centrar un camino en simplemente en ser feliz, pero si te fijas es muy revolucionario lo que ella propone, ¿no? De salirse a lo mejor de los ceremoniales, como decías antes del corte, sí, que ella habla de que no tiene como un método de oración. Sí. Todo esto es algo, ser muy espontáneo, ser muy natural, ser muy sencillo. Y fíjate, la clave es la confianza en un Padre amoroso, Dios que me ama. Algo muy interesante que a mí me llama mucho la atención de que Dios habla pedagógicamente, muy claramente, en la iglesia a lo largo de los tiempos. Frente a los fenómenos del mundo, Dios propone grandes santos. Esa es la gran pedagogía de Dios. Y a mí me llama mucho la atención que precisamente en Francia, en el siglo XIX, el siglo de las luces, el siglo que estaba algunas corrientes ideológicas en su máximo esplendor, y precisamente que muchas de ellas nacieron en Francia, que haya nacido esta gran santa que nos hable del amor de Dios. Había una corriente que hoy le conocemos como el jansenismo, que se vive al interior de la iglesia, inclusive era un error espiritual en el que se vivía la vida cristiana de una manera muy jurídica, muy moralista, en el sentido de decir, Dios es un juez. Se veía un Dios incluso negativo, que solamente estaba esperando, diríamos hoy, el momento de pecar para caer encima de nosotros, para castigar. Y no, Teresa viene a mostrarnos exactamente lo contrario. Dios no es un juez implacable, no es un Dios vengativo, no. Dios es un Padre amoroso. Es mi Padre amoroso, dice Teresa, y es mi Padre que me ama. Esta es una revolución, como tú lo dices, Héctor. Y ella decía, hay que amarlo como ama un niño, ¿no? Con esa entrega, con esa... parece a lo mejor pequeño, ¿no? Pero es que es eso. Una transparencia. La pequeñez que no es insignificancia. Ajá. Aunque por ahí a veces pueda salir esa palabra. No es insignificancia. Es la pequeñez de los hijos de Dios. Decir, todo es Dios, yo no soy más que un instrumento tuyo, Padre. Y que me recuesto en ti, en la oración, como me recostaría en los brazos de mi Padre. Decía la misma Teresita. Padre.
Fíjate, en la oración podemos decir, ay, ¿cómo esta monjita que se duerme? Y evidentemente imagínense a las demás monjitas y a las monjitas, imagínate a las más grandes que ven a esta muchachita que llega ahí, llega a la capilla y ¡pac! Pues esta monjita que nos dice, es que más que echar mucho rollo, le llamaríamos ahora, lo importante de la oración es recostarme en el brazo de mi padre, estar con mi padre y poder vivir del amor de mi padre y hablarle a los otros hombres del amor que tu padre nos tienes y que a ellos también les tienes. Y de la felicidad que vendría de todo esto, ¿no? Sí. Vamos a un corte y regresamos. Estamos hablando de Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz. Regresamos. Et mai soleil son amor e solo tu verifici tua llevaré solo más que tú Sagrado Corazón de Jesús. Amigos de María Visión, estamos en la fachada exterior del Templo del Sagrado Corazón de Jesús en el corazón de París. Acabamos de hacer la consagración de nuestra persona, de nuestras familias, pero también de toda nuestra patria. En el corazón de Jesús, que es el centro de todo, de todas nuestras inquietudes, de todas nuestras penas, de todas nuestras alegrías, es lo que da sentido a nuestra vida. Allí hemos dejado todo. También hemos pedido por usted, querido televidente. Hemos pedido por todas las personas que rodean a María Visión como bienhechores, como colaboradores, personas que se interesan porque este mensaje del amor de Jesús llegue a cada persona, a cada hogar, a cada enfermo, que llegue a todo el mundo. Desde el corazón de Jesús queremos que se irradie el sentido de nuestra vida para todo nuestro mundo. De una manera particular, ahora estamos viviendo una época de frialdad, de indiferencia. Y recordemos, entre las quejas del Sagrado Corazón de Jesús, que justamente es de las cosas que más le duelen: las ingratitudes, las indiferencias y las rebeldías. Es por eso que le pedí a Santa Margarita en una de sus apariciones que orara mucho frente al Santísimo, que participara de la Sagrada Eucaristía, en la Santa Misa, en la comunión, que hiciera los viernes primeros, también con ese sentido de desagravio por tanta indiferencia, por tanta frialdad de nuestro mundo. Creo que las cosas no han mejorado tanto en muchos aspectos, en otros sí. Y nuestra tarea es continuar la obra de Jesús. Él nos sigue amando. La llama de su corazón no se ha terminado, no se ha apagado para nada. Y Él nos está esperando para quemar todos nuestros pecados, todas nuestras frialdades, nuestras indiferencias, y que nuestro fervor crezca, se eleve más hasta el trono del Padre Celestial. Hermano televidente, yo te invito para que tu mente, tu corazón, tu vida entera esté en el corazón de Jesús. Allí es la meta de nuestra llegada. Desde allí vamos a llegar todos al Padre. Vamos a embarcarnos juntos en ese corazón divino. Vamos a empaparnos de Él para llegar a nuestro fin último, la casa del Padre. Pero en el barco del corazón de Jesús, el Sagrado Corazón de Jesús. Felicidades por amar al corazón de Jesús. Felicidades por llegar a Él a través de María.
Que Dios los bendiga a todos. Sagrado corazón de Jesús. En vos Así de grande mi hogar, así de grande mi amor. Gracias, Dios. Amigos, pues ya regresamos a continuar con este interesante tema de Santa Teresita del Niño Jesús. Nomás quiero recordarles que nos escriban al mail a conecte-mv@hotmail.com, nos den sus opiniones sobre el programa y sus ideas para otros programas. De ahí sacamos también a veces muchos temas para tocar. Es importante la retroalimentación de lo que la gente piensa, de lo que los chavos, nuestros amigos, nos dicen sobre el programa. Así es, mi querido Gabo. Bueno, pues estábamos en el año de 1897. Ya a estas alturas, ya el padre de las chicas, Martin, ya había muerto. Ya su hermana Celina ya había ingresado al Carmelo, ya las 4 estaban dentro del Carmelo, eran religiosas, y es precisamente en este año de 1897 cuando Teresita enferma, y después, al poco tiempo, ingresa en la enfermería y se le descubre que lo que tiene es una tuberculosis. Hoy, gracias a los avances de la ciencia, pues ya no es una enfermedad mortal, incluso creo que ya está erradicada la tuberculosis, sí, creo que sí, en el mundo. Pero entonces, imagínense en un lugar como en medio de Francia, que es muy frío, y que, imagínense las casas religiosas, que eran muy frías, pues una tuberculosis le resultó mortal. Y entra a la enfermería en 1897 y muere el 30 de septiembre de ese mismo año, en 1897, dentro del Carmelo de Lisieux. Ahí vimos hace un momento algunas de las imágenes de la muerte de Teresita, y ahí mismo sepultada. Y murió en este gran olor a santidad. Teresita fue beatificada en 1923 y es santa de la iglesia en 1925. Es decir, muy rápido que fue elevada a los altares. Sí. Y que se nos propone como modelo de vida a los cristianos del siglo XX y del siglo XXI. Pues de sí, todas las épocas. es pues por lo que platicábamos, ¿no? Yo pienso de esta revolución que ella proponía con esa naturalidad, esa espontaneidad. Uh-huh. Mira, ahí están, se empieza a propagar la difusión de la historia de un alma, este libro que estábamos comentando, en 1925, que fue canonizada, y de toda Francia fue conocida su devoción. Si recuerdan la vida de una cantante famosa, de Edith Piaf, que perdió la vista muy pequeñita, y la madre creo que fue a Lisieux a pedirle a Teresita le recurara la vista. Sí. Incluso ahí en la Basílica de Lisieux está un agradecimiento de Edith Piaf. Fíjate, bien interesante. Hay cosas bien interesantes de la espiritualidad y me gustaría recalcar algunas antes de retirarnos. Santa Teresita es la santa de la pequeñez. Ella comenta que el primero y el más grande de los obstáculos a la santidad es el orgullo, el contar demasiado con nuestras propias fuerzas. Ella nos comenta: hay que permanecer pequeñitos, hay que reconocer nuestra propia nada, hay que esperar todo del buen Dios como un niño espera todo de su padre, no inquietarse por nada y no tratar de hacer fortuna. Nuestro Padre es Dios y la supremacía que hay que valorar es la del amor. El más pequeño acto de amor puro es más útil a la iglesia que la multitud de las obras. La importancia del amor, muy en la línea de lo que reflexiona San Pablo, ahora en este año que estamos reflexionando sobre San Pablo. Sin el amor todas las obras, aun las más brillantes, son nada. Para complacer a Dios no debemos de apegarnos a nuestras obras, sino aplicar nuestro corazón únicamente a Dios. Fíjate qué padre. La espiritualidad, vuelvo a lo mismo, de Dios hacia los hombres. No pensar en un esfuerzo, porque a veces los esfuerzos nos llegan a pensar en soberbia. Hay que ser fieles, el puro amor, la fidelidad en las cosas pequeñas. Sobre el éxtasis, fíjate, sobre lo que comentamos hace un rato, sobre el éxtasis yo prefiero la monotonía del trabajo. Santa Teresita decía precisamente a la hora de su muerte, antes de su muerte, que después de que ella viniera, la hermana muerte, iba a hacer caer sobre el mundo
una lluvia de rosas. Y esta lluvia de rosas a la que se refería Santa Teresita, sin lugar a dudas, es todas las gracias que la Iglesia ha recibido a través de su intercesión. Teresita nos muestra el verdadero rostro de Jesús, que es el rostro del amor. Esto de la verdadera faz, que a la cual ella le tenía devoción, nos la muestra, que es la faz del amor. Ahí vemos las reliquias de Santa Teresita del Niño Jesús en sus recorridos, como el que hizo en México, que comentamos hace un momento, y el que hace en muchas partes del mundo. Ya estuvo recorriendo Francia, recorrió Filipinas, recorrió España en un recorrido tumultuoso y verdaderamente bello, y derramando gracias como si fueran una lluvia de rosas. Así es. Fíjate, es la santa de la simplicidad. La simplicidad no como lo que no tiene nada que decir, sino como la de la sencillez. Su vida parecía enteramente ordinaria. Y dice la misma Santa Teresita, en mi caminito, este caminito del que hemos hablado y que se refleja en la historia de un alma, no hay sino cosas muy ordinarias. Para llegar a la santidad no hay necesidad de acciones extraordinarias. Y por último, hablar sobre el amor a la Virgen María. Platicamos hace un momento cómo la Virgen María fue determinante en su niñez y también a lo largo de su vida como religiosa. Y nos habla que el secreto es la vida mariana. Nunca hago una observación sin invocar a la Santísima Virgen y pedirle, dice Santa Teresita, que me inspire lo que hará mayor bien a aquella alma. Oh María, si yo fuera, fíjate en esto hermosísimo, si yo fuera la reina del cielo y que tú fueras Teresa, yo querría ser Teresa para que tú fueras la reina del cielo. Te complaces en seguir el camino ordinario para guiarnos al cielo. María es más madre que reina. Qué bonito. Y como tú dices, esta característica de la simplicidad me llama mucho la atención, ¿no? Es parte de esa naturalidad, ¿no? Del amor que nos enseña Jesús, de la verdad acá de Jesús, de que el amor no es complicado, no tiene que seguir un paso a paso, un proceso, se da y punto. Y es que el amor es eso, el amor es gracia, el amor es gratuidad, no se necesita nada, se ama porque se ama y Dios nos ama porque nos ama. Y ese es el secreto de la vida cristiana. Bueno, Gabo, pues fue un placer tenerte con nosotros otra vez este lunes. Sí, y pues igual, placer para mí. Sí. Y pues les agradecemos a nuestros amigos, oremos a Santa Teresa y la moraleja del día de hoy es aprender a amar con el amor a Dios. Así es. Como nos lo enseña Santa Teresa en su caminito de perfección cristiana. Muchas gracias amigos, nos vemos la próxima semana.